No sé cuántos habemos acá mayores de 40 años. Mayores de 40. Ninguna mujer levanta la mano, por favor, solo los varones. Muy bien. Ok. Hace un tiempo, como usted tiene conocimiento, hemos visto muchas series en televisión sobre todo lo que pasó en aquellos tiempos nefastos en que el narcotráfico incidía mucho en nuestro país. Pero hay una fecha que yo recuerdo con particular detalle y es el 6 de diciembre de 1989. Ese día, Colombia, sintió el horror de un ataque devastador a nuestro país. El edificio del DAS en Bogotá, que queda en la 19, un poquito arribita de la carrera 30, sufrió un atentado con explosivos. Ese atentado borró casi toda la fachada de ese edificio y hubo cantidad de muertos y heridos. Recuerdo este momento porque hubo muchos otros atentados, hubo muchas otras bombas, pero ese lo recuerdo con particular detalle porque yo estaba llegando a la universidad en ese momento. La bomba explotó a las 7:30 de la mañana. Yo estudiaba en ese momento en la Javeriana, iba llegando al edificio Pablo VI y ese edificio tenía en su fachada un vitral muy grande, un vitral que iba de piso a techo más o menos unos 5 metros de alto por unos 4 metros de ancho. Era un vitral muy grande. Entonces cuando la bomba explotó, la onda explosiva impactó los vidrios y estalló eso de una manera bastante escandalosa. Pues imagínense 5 metros de vidrio rompiéndose, ¿no? Por la onda explosiva. Y recuerdo no solo el sonido de los vidrios rompiéndose, sino el momento mismo del sonido de la explosión. La Javeriana quedaba en la 40 con séptima. Ese edificio está ubicado como en la 42 más o menos, con séptima y arribita de la séptima. Y Palo Quemado, el edificio del DAS, está ubicado en la 18 con 27, o sea, fue bastante lejos. Fue un tiempo que sacudió a todo el país porque el país se levantó con una noticia de este tipo. Y también recuerdo el 1 de noviembre de 1988. Otro día nefasto en nuestra historia fue el día que la guerrilla de las FARC con 1.500 hombres se tomó la capital del Baupés, que era Mitú. 1.500 guerrilleros asediaron durante 72 horas a este municipio, luchando más o menos contra unas 150 agentes del orden entre ejército, policía y todo. Los superaban por más de 10 veces. Ese día hubo muertos 56, 46 combatientes, 10 civiles y más de 60 secuestrados que estuvieron en poder de la guerrilla más o menos durante 10 años. Creo que ninguno de los que vivía en ese momento en esa ciudad, ninguno de los que vivíamos en ese momento en Bogotá cuando hubo el atentado de Pablo Escobar, vamos a olvidar nunca los sentimientos de ira, de vulnerabilidad, de miedo. Un sentimiento que se ha repetido a lo largo de la historia de Colombia durante los últimos 40 años. Hicieron un documental con las personas que habían estado en la toma de Mitú y ellos realmente lo que sentían era impotencia de ver incendios devastadores que eran provocados por los cilindros bombas que estaban cayendo cerca de su casa. Ellos veían acercarse las llamas y las explosiones y tenían una sensación de tristeza enorme de ver que tenían que irse de sus hogares para luego regresar a ellos cuando ya estaban hechos cenizas completamente. Este libro que vamos a ver en esta mañana, el libro de Joel, fue escrito para personas que tenían un recuerdo vívido. Este hombre escribió su carta durante una época de crisis y él utilizó esa crisis para despertar a las personas a su necesidad de alinear sus vidas con Dios. Le voy a pedir que me acompañe a Joel capítulo 1. Si tiene ahí la palabra, saque con toda confianza la Biblia electrónica, la espada electrónica de papel, de acero, como la tenga, sáquela y mírela un segundito. Dice el capítulo 1 a partir del verso 1 al 4. Voy a leer este primer fragmento de la versión Reina Valera. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días?
o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Joel comienza este libro con una crisis. Aparentemente hubo una plaga de langostas que atacó toda Israel, y esta plaga fue peor que cualquiera de las plagas que toda la humanidad había visto hasta ese momento. Fue tan mala esa plaga, fue tan tremenda, que dice ahí la palabra que ni los ancianos recordarían en toda su historia que había pasado algo así, como eso que había pasado ahí. Para nosotros es muy difícil imaginarnos qué es lo que hace una plaga de langostas, porque no es algo común en nuestra tierra. Por lo menos en los años que tengo jamás he escuchado las noticias que dijeran y una plaga de langostas se comió los cultivos. Eso no ha pasado acá en nuestro país, para que usted vea cuán bueno ha sido el Señor con esta tierra. Muy bien. Pero hubo un periodista, se llama James Boyce. James Boyce era un corresponsal de guerra y era un hombre que estaba apostado en el Medio Oriente, en Palestina y Siria durante la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en el 14. Este hombre llegó a ese destino, Palestina y Siria, en 1915. Y yo le voy a leer textualmente lo que este hombre escribió cuando una plaga de langostas llegó a Palestina y a Siria. Dice: en 1915 una plaga de langostas cubrió Palestina y Siria. Los primeros enjambres, quiero que no pierda este detalle, porque hay una curiosidad sobre la langosta, y es que vienen en oleadas. No vienen una sola vez, vienen en oleadas. Muy bien. Estas eran langostas adultas en nubes tan espesas y tan densas que oscurecían el sol. Imagínense esa escena un segundo. Quiero que se imagine el sol, un segundo, siendo oscurecido de un momento a otro por una nube que no es gris, una nube negra. Las hembras tenían aproximadamente 6 centímetros de largo e inmediatamente comenzaron a poner huevos cavando agujeros en el suelo de aproximadamente 10 centímetros de profundidad. Ahí depositaban alrededor de 100 huevos en cada uno de esos huecos. Los huevos estaban cuidadosamente ordenados en una masa cilíndrica de aproximadamente 3 centímetros y era casi tan gruesa como un lápiz. Estos agujeros estaban en todas partes. Los testigos estimaron que entre 65,000 y 75,000 huevos se concentraron en un solo metro cuadrado de tierra. Y parches como este cubrieron toda la tierra del norte al sur de Palestina y Siria. Habiendo puesto sus huevos, las langostas se fueron volando. A medida que estas langostas alcanzaron sus diversas etapas de crecimiento y desarrollo, comieron progresivamente toda la vegetación para que no quedara nada. Incluso comían la corteza de los árboles y las ramas quedaron blancas y desnudas. Eso era lo que estaba pasando en ese momento de este verso que yo le acabo de leer, de este pasaje. Y por si eso no fuera suficientemente malo en ese tiempo de Joel, parece que además de la plaga de langostas, una sequía severa también se apoderó de la tierra. Entonces la vegetación del lugar, la vegetación de todo el país no solo fue destruida, sino que no había manera de reponerla. Mire un segundo lo que dicen los versos 19 y 20 del mismo pasaje. Lo voy a leer este pedacito de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Señor, ayúdanos. El fuego ha devorado los pastos del desierto y las llamas han consumido todos los árboles. Hasta los animales salvajes claman a ti porque los arroyos se secaron y el fuego ha devorado los pastos del desierto. Imagine que usted es un campesino y tiene una finca y le pasa todo esto que está describiendo Joel aquí. Imagine todos sus sembrados completamente destruidos. Imagine a los animales jadeando porque no hay agua. Dice aquí
el pasaje que le acabo de leer, que los arroyos se secaron por completo. Si usted fuera un campesino y viera todo eso, ¿cómo para usted semejante volumen de langostas en su finca? ¿Cómo para usted con eso? Tal vez estaban impotentes en la ventana de su casa viendo cómo estaba sucediendo todo esto. Muy bien. No sé cuántos aquí tienen mascotas, pero cuando uno saca a su perrito a pasear, normalmente uno saca agua porque les da sed conforme camina en un ratito. Ahora imagínense que no hubiera agua en ningún lado, ni agua de los charcos, no hay charcos, no hay ríos, no hay pozos, no hay absolutamente nada. Todo se quemó y todo se secó. Joel nos ayuda a comprender la devastación porque este hombre aquí habla de varios grupos de personas. El primero que encontré fueron los borrachos. Allí en el verso 5 dice: despiértense borrachos y lloren, giman bebedores de vino, todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Pero también le habla a los campesinos que deberían desesperarse porque no había grano para comer y tampoco había grano para almacenar. Dice en el verso 10: los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron y se secó el aceite de oliva. Lamentense ustedes, agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados. Es decir, todo el aparato productivo del país quedó deshecho. Pero el tercer grupo al que habla Joel son los sacerdotes. En el verso 9 dice: pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Los ministros del Señor están llorando. Fue afectado todo el aparato productivo del país, pero también la parte espiritual fue afectada. Y cuando usted vive en un lugar así y usted cree en el Señor, la pregunta más lógica que usted debería tener es: ¿pero por qué pasó esto? ¿Pero por qué el Señor ha permitido que pase esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Será que estamos siendo castigados? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué? Ahora acompáñeme a Joel, capítulo 2. Versos 1 y 2, sigo leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que lo tiene un poquito más claro de entender. Dice el verso: toquen las trompetas en Jerusalén, den la alarma en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes densas y sombras profundas. De repente, como el amanecer se extiende sobre las montañas, aparece un ejército grande y poderoso. Nunca antes se había visto algo semejante ni volverá a verse jamás. Y allí en el mismo capítulo, el verso 10 y 11 dice: la tierra tiembla mientras avanzan y los cielos se estremecen. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién lo podrá sobrevivir? Lo que Joel estaba diciendo es: si crees que esto que pasó es malo, solo espera y mira lo que Dios podría hacer y algún día hará. Se acerca el día del juicio que hará que esta plaga que vivimos hoy parezca como un día de campo de esos que teníamos en el colegio. No sé usted, hermano, pero a mí me parece que Joel sería un buen candidato para recibir unas clasecitas de consejería. Porque es que cuando alguien está viviendo un momento tan duro como el que estaban viviendo, no se le dice a las personas que va a ser peor. Tú le dices a la gente: no, tranquilo, mira, confía en el Señor, las cosas van a mejorar, y todo lo que nosotros decimos, ¿verdad? Pero este hombre estaba diciéndoles: ¿sabe qué? Puede empeorar, hermano. Esto va a ser más duro de lo que usted y yo imaginamos. Wow. Lo que quería Joel es que su pueblo, Israel, entienda que Dios permite
y a veces incluso envía momentos trágicos en nuestra vida como un intento desesperado de despertar a las personas espiritualmente dormidas y moribundas. Se lo voy a repetir. Dios permite y a veces incluso envía momentos trágicos como un intento desesperado por despertar a personas espiritualmente dormidas y moribundas. Mire que cuando las cosas van bien, todos nosotros tenemos tendencia a relajarnos. Nos sentimos muchas veces autosuficientes. Nuestra necesidad del Señor disminuye cuando estamos bien y entonces comenzamos a mirar el pecado ya no como algo tan malo, sino, bueno, dejémoslos que ellos hagan ahí lo que quieren. Y aceptamos el pecado de muchas maneras. Por triste que parezca, los tiempos devastadores están llamados a ser un llamado de atención de parte de Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Estas cosas suceden porque Dios nos ama. ¡Oh! Pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo nos va a amar Dios y nos va a hacer esto? Ya voy a entrar ahí en el detalle. Imagínese que usted tiene un miembro de su familia y este miembro de su familia es adicto, tal vez a las drogas. Y entonces usted sabe cómo es el mecanismo de estas personas que tienen esta problemática. Ellos toman prestado de todo el mundo, después comienzan a robar cosas en su propia casa. Es una problemática muy compleja. Y entonces todo el mundo les habla, lo sientan el papá, lo sientan los tíos, los primos, los hermanos, vienen aquí a la iglesia a hablar con los pastores y todos le hablamos. Pero ¿sabe qué? Normalmente el drogadicto no va a escuchar. Entonces, una noche recibe usted una llamada de la policía y en esa llamada le dicen, ¿sabe qué? Fulanito de tal que es familiar suyo está preso. Y la policía llega y le pregunta, ¿qué quiere que hagamos? Muchos de los que estamos aquí tal vez nos quedaríamos pensando, ay, pero es que allá este muchacho está tan bien allá, ay Dios mío, es que ha sido un problema. ¿Verdad? Muchos irían inmediatamente, pero muchos de los que yo conozco que están en este lugar, tal vez, lo dejarían pasando un ratito allí en la cárcel y lo dejarían sufrir un rato. Yo le pregunto, ¿hacemos esto porque odiamos a nuestro familiar? Por supuesto que no. En realidad es todo lo contrario. Nosotros lo amamos, ¿verdad? Y estamos dispuestos a tomar medidas drásticas con la esperanza de ¿qué? Con la esperanza de que ese hombre corrija sus caminos. Nosotros esperamos cuando permitimos eso, cuando un papá permite que un hijo sufra, lo que está permitiendo es que enfrente las consecuencias de sus acciones a ver si despierta. Porque hay muchos dormidos. De los papás que están aquí, que son muchos, recordarán episodios en los que han permitido que sus hijos enfrenten ciertas situaciones porque es la única manera que entienden. Dios quiere que veamos la consecuencia de rechazarlo. Y Dios quiere que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Los tiempos difíciles nos recuerdan que cuando estamos por nuestra cuenta, estamos en problemas. Hace un tiempo hubo una crisis económica muy fuerte aquí en este país, peor que la que hay ahora, y mucha gente tenía invertido su dinero en la bolsa. Y las pérdidas que tuvieron nos recuerdan que nuestra seguridad no está en los mercados, sino en el Señor. Hemos hablado durante muchos años, pero especialmente los últimos 6 años, sobre el proceso de paz y la paz que se firmó y que no se firmó, y entonces que si les hacen esto, que entonces vuelven a la guerra. Hermano, la amenaza de guerra nos recuerda que la paz no puede obtenerse por el poder militar, sino únicamente con la intervención de Dios. A las personas que están enfermas nos recuerdan que la vida es temporal y algún día vamos a morir. Y debemos prestar atención a lo que es verdaderamente importante, a lo eterno. Entonces, en medio de esta crisis, durante este tiempo,
Cuando algunas personas podían alejarse del Señor, Joel sugiere la mejor de todas las cosas. Acompáñenme ahí en Joel capítulo 2, versos 12 al 14. Dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto, luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Es lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes. Lo que está haciendo Joel acá es llamando a la gente al arrepentimiento. Lo que está diciendo es que es hora de correr al Señor. Es hora de confesar nuestros pecados. Es hora de apartarnos de ese pecado. Y es tiempo de tomarnos en serio al Señor. Mira que lo que este hombre estaba diciendo aquí era tan importante, tan urgente, que dice, ahorita lo vamos a leer, que las madres que estaban amamantando a sus bebés debían posponer la lactancia y atender primero el asunto de ponerse a paz con Dios. Joel 2, verso 16 dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, ojo, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Este hombre estaba diciendo aquí que la pareja de recién casados tenía que posponer su luna de miel y dirigirse a un lugar donde pudieran ayunar y orar. Wow. El arrepentimiento que este hombre estaba proclamando era cosa seria y cosa realmente urgente. Recuerdo que hace unos años una pareja de amigos nos invitó a una finca, y cuando llegamos a su finca, ellos tenían varios hijos, sus niños estaban en un círculo jugando, y cuando la mamá se acercó a ver con qué era lo que estaban jugando los niños, estaban jugando con esos cerditos que son todos chiquititos, que son todos tiernos, pero hermano, estaban llenos de barro. Usted sabe que los cerdos de finca huelen, pero a todo menos a bueno. Muy bien, entonces la mamá llegó y gritó y les dijo: ¡oh, corran de ahí, rápido, salgan! Y los niños se fueron, los cerdos también, ¿verdad? Y los niños se fueron con una mueca ahí en el rostro. Pero cuando ellos entraron a la casa, adivine a qué olían. Olían a lo mismo que olían los cerdos con los que estaban jugando. Muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros no podemos jugar con el pecado. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted huele mal, el último que se da cuenta que huele mal es usted? De la misma manera pasa cuando nosotros pecamos. A veces somos como estos niños. A veces decimos que corremos hacia la santidad, pero realmente por dentro, así como estos niños entraron regañados a la casa haciendo mala cara, de la misma manera muchas veces nosotros hacemos mala cara cuando el Señor nos dice: es tiempo de que en verdad te santifiques. Y como decía el verso que acabé de leer, nuestro arrepentimiento debe ser de nuestros corazones. Realmente estas palabras de Joel son una invitación, que significan que en medio de la devastación también hay esperanza. A los que han pecado se les dice: sabes, todavía hay tiempo. Incluso ahora, aunque a veces nos hemos desviado, a pesar de que hemos cometido errores terribles en nuestras vidas, a pesar de que a veces nos hemos rebelado contra el Señor, si nos volvemos al Señor, Él nos sanará. En el verso 32 se nos dice: todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y este verso hay que tomarlo con pinzas. Si alguna vez usted vino a clase de hermenéutica, hablamos alguna vez sobre este verso, ¿verdad? Este verso está puesto en un contexto especial que, bueno, es tema de otra predicación. Sigo con el mensaje. Dice: ¿por qué esto es así? O sea, ¿por qué el Señor nos sanará?
¿Por qué seremos salvos si invocamos el nombre del Señor? La respuesta está en el verso 13b de ese capítulo. Dice que el Señor es tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Pero inmediatamente después dice, sus brazos están abiertos. Joel, hermano, usa la última mitad de su libro para mostrar una imagen de las cosas que Dios hará por aquellos que vienen a Él de todo corazón. Lo primero que les dice es que los renovará. Y lo hará de varias maneras. La primera manera es a través de la provisión. Joel 2, versos 18 al 20, lo dice de la siguiente manera. Dice, Dios ama mucho a esta tierra, por eso nos tendrá compasión y nos responderá. Pongan mucha atención, voy a llenar sus graneros de trigo y sus bodegas de vino y de aceite, y no volveré a permitir que las naciones los humillen. ¿Significa esto que vamos a tener todas las cosas que deseamos? Pues por supuesto que no, porque Dios nos ama, nos cuida, nos provee, pero no nos consiente. Porque si Dios hiciera eso, solo nos haría egoístas, exigentes, y nunca jamás estaríamos satisfechos con lo que el Señor nos ha dado. Uno de los chicos publicó un post en una de las redes sociales y dijo, ahora conozco lo que es el contentamiento. Y Dios quiere que vivamos en ese contentamiento, conscientes de que Él no va a eliminar todos los momentos dolorosos de nuestra vida, pero nos dará la fuerza para sobrevivir a esos momentos dolorosos que todos tenemos que pasar. Y esos tiempos dolorosos darán una vez más paso a la alegría. Pero no solo eso, hay una segunda bendición. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está en los versos 28 y 29 de Joel 2. Cuando usted escuche estas palabras, quizás estas palabras le suenan un poco familiares. Y le suenan familiares porque también están en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. El día de Pentecostés, los discípulos estaban en Jerusalén y cuenta ese pasaje que el Espíritu Santo vino sobre ellos con un poder increíble. Y la gente que vio lo describe como lenguas de fuego. Todas las personas que estaban ahí de diferentes países comenzaron a escuchar el evangelio en sus propias lenguas. Este fue realmente un milagro impresionante, increíble. Pero Pedro dijo que ese día era un día en que la promesa de Dios en Joel se estaba cumpliendo. Lo puede ver en Hechos 2, verso 16. Lo que yo quiero que entienda, hermano, es que hasta ese día de Pentecostés, el Espíritu de Dios había sido dado a personas específicas, en momentos específicos y para propósitos específicos. Su Espíritu fue dado a los profetas para que pudieran hablar la palabra del Señor. Su Espíritu fue dado a un líder para que pudiera salir a la batalla. Pero realmente el resto del tiempo la gente tenía que buscar a Dios. Ofrecían sus sacrificios y esperaban que Dios les mostrara su favor y se agradara de lo que habían hecho. Sin embargo, con la venida de Cristo, todos los que confiamos en Él, recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Así es que el Señor vive en nosotros. Vive en nosotros. El Espíritu Santo fue dado a cada creyente para guiarnos a la verdad. Nos permite orar, nos equipa para servir. El Espíritu Santo nos proporciona el poder de hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar con esto. Dos lecciones principales veo yo en este libro. La primera, que Joel nos recuerda que en los momentos difíciles de la vida, que cada momento difícil de la vida sirve como un llamado de parte de Dios para confiar en Él. Cuando llegan esos momentos de dificultad, cuando llegan los problemas en su matrimonio, cuando llega la escasez,
cuando te has quedado sin un trabajo, ese es un llamado del Señor para que confíes realmente en Él. Usted puede tomar cualquiera de los dos caminos: o confías en Él o te alejas de Él. La palabra de Dios dice que apartarse es el camino del necio, pero volverse hacia el Señor es la obra del sabio. Y en segundo lugar, Joel nos recuerda que la persona que confía en Cristo no tiene por qué temer las amenazas del mundo. Se lo repito, la persona que confía en Cristo no tiene por qué temer las amenazas del mundo. Usted y yo podemos ser sacudidos. Vamos a pasar momentos terribles. Vamos a tener cambios repentinos de vida, pero en medio de todo eso no nos desesperamos, porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu para protegernos y para guiarnos en medio de la oscuridad y llevarnos a salvo a su casa. El Señor ha prometido cuidarnos. Hay momentos en los que usted puede sentir que se va a caer de las manos de Dios, pero no vamos a caer, porque Él nos mantiene firmes bajo el control de su gracia. Él ha protegido prometernos, y su promesa, hermano y hermana, es segura. Yo le voy a pedir que donde está usted cierre sus ojos solo un segundo. Amado Señor, tú conoces todo lo que está pasando en nuestra vida, mi Rey. Conoces todo en lo que nos hemos estado moviendo, Señor. Conoces nuestros problemas. Tal vez venimos a este lugar, Señor, saludamos a nuestros hermanos, sonreímos, pero posiblemente en nuestra crisis, en nuestra vida, ha habido una plaga como estas que se llevó absolutamente todo, Dios. Una plaga que se ha llevado los trabajos, una plaga que se ha llevado los ingresos, una plaga que ha puesto en riesgos matrimonios y la vida de todos los que amamos, Señor. Tu palabra dice, como lo leímos ahorita, que tú eres tardo para la ira y grande en amor y en misericordia. Amado Señor, yo oro para que en esta mañana ese amor y esa misericordia se vean sobre la vida de cada uno de los matrimonios, cada uno de los hogares que están aquí en el día de hoy. Tu palabra nos llamaba al arrepentimiento, así como Joel lo decía: arrepiéntanse, es un tema urgente. Ninguno de nosotros conoce el pecado del que está al lado, Dios, pero tú sí conoces todas las veces que te hemos ofendido con nuestras palabras, todas las veces que te ha ofendido nuestra falta de fe. Tú conoces todas las veces que hemos faltado a nuestras promesas contigo, Dios. Padre mío, yo oro para que en aquellos lugares en donde ha habido la asolación de la langosta, tú vuelvas a traer renuevo. Tu palabra que acabamos de leer dice que tú volverás a llenar los campos con grano y volverá a haber vino para las ofrendas en el templo. Señor de gloria, tu palabra dice en el Salmo 73, del verso 23 en adelante: a pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder, Señor, me mantiene con vida. Tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, tú me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo
estaré cerca de ti. Y esto es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios, tú eres mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Mi Rey y Señor, con todo mi corazón, Señor, oro para que pongas en el corazón de todos aquellos que están escuchando este mensaje, primeramente el deseo de arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal delante de ti, Señor. Aquellas cosas secretas que solo tú conoces, aquellos pensamientos íntimos que no le contamos a nadie, pero que ahí están, aquellos procederes, Señor, que hemos flexibilizado, Padre, cuando tu palabra es absoluta y no relativa, Dios. Perdónanos por todas las veces que hemos acomodado tu palabra a nuestra manera de vivir, Señor. Cuando es todo lo contrario, nosotros debemos acomodar nuestra manera de vivir a tu palabra, Rey. Por favor, perdónanos, Dios. Perdónanos cuando hemos sido impacientes, Señor. Perdónanos cuando nos hemos promovido a nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos robado la gloria que solo te pertenece a ti, Señor. Perdónanos cuando hemos tomado créditos que solo te pertenecen a ti, Señor. Por favor, mi Rey y Señor, desciende sobre cada hogar, Señor. Vuelve a traer renuevo, Señor. Quita todo lo que la langosta se llevó, Señor, y derrama todo lo nuevo sobre cada uno de nuestros hogares. Derrama una nueva presencia tuya, Dios. Derrama una nueva intimidad, Señor, contigo, Dios. Quita el cansancio, Señor. Quita, Dios, los argumentos que a veces nacen en nuestro pensamiento, Señor, que nos separan de ti, Señor, y que rompen la comunión con nuestros hermanos. Yo te lo pido, mi Rey, quítalos en el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo de Dios, vuelve a encender el fuego en medio de los corazones que están tibios. Vuelve a encender el fuego en medio de los corazones que están apagados, que están dormidos, Señor. Veíamos ahora, Señor, que tú permitiste las pruebas para que tu pueblo despertara espiritualmente, Señor, y has sacudido aquí el árbol de muchos y aún no despiertan, Señor. Padre de la gloria, permite que tu Santo Espíritu vuelva a hablar al espíritu, al corazón, al pensamiento de mis hermanos. Permite que tu Santo Espíritu se vuelva a mover, Señor, se vuelva a direccionar, Señor, que podamos escuchar con total claridad tu voz y tengamos la valentía, Señor, de obedecer aquello que tú nos has mandado, Rey. Te amamos a ti, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.